Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Dios con nosotros. Juan capítulo 1, verso del 1 al 18, nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En estos primeros 5 versículos del Evangelio según San Juan, nos da una enorme revelación de quién es Cristo con relación al Padre, de quién es Cristo con relación al mundo y con relación a nosotros. En cuanto al Padre, nos dice, en el principio era el Verbo. No define exactamente quién es el Verbo, sino hasta el verso 17, pero nos dice el Verbo, que la palabra griega, el Nuevo Testamento se escribió en griego, la palabra griega verbo es logos, y para los griegos el logos era la razón de ser de la existencia del cosmos. Ellos decían, la palabra, el logos, tiene el poder absoluto, y Juan utiliza esa palabra, dice, en el principio ya existía el logos. Y entonces el logos se refiere a la palabra de Dios que dio vida, forma, existencia a todo. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, verso 15, Pablo hablando, dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque el Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, lo otro que dice acá es que este era en el principio con Dios, dice Juan. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, cuando Jesús dijo en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa palabra de Dios, que por medio de esa palabra se creó la luz, se impartió vida, dice Juan, ese es Jesús. Y Juan hace una diferencia entre Dios Padre y Dios Hijo al decir, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y Juan está diciendo, así como al principio todo era tiniebla, y cuando vino la palabra resplandeció la luz, así si alguien le recibe, no importa cuán profundo, cuán oscuro sea su vida, luz resplandece en esa vida. Juan lo que está diciendo es, así como en el principio había desorden y vaciedad en el universo, cuando entró la palabra de Dios se produjo orden y luz. Así también, cuando tú permites que la palabra de Dios entre a tu vida, el desorden del diablo tiene que irse y se va. Eso es lo que Juan está diciendo. Y el verso dice, la luz, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. La Biblia habla de dos vidas, la vida bio y la vida zoe. La vida bio es la vida física, pero la zoe es la vida espiritual. Y aquí está diciendo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así como
En Ezequiel 37 se revela de un valle de huesos secos y cuando le dice al profeta, da una palabra, aleluya, y el profeta habla al espíritu. Dice la Biblia que el espíritu viene y esos huesos reciben vida. Esa vida es Cristo. En Él estaba la vida. Hermano, y nosotros tenemos que entender estas cosas, porque cuando nosotros nos hacemos uno con la palabra de Dios, recibimos la palabra de Dios en nuestra vida. Yo quiero que usted escuche esto bien. Vida penetra en tus huesos, vida física, vida espiritual. Por eso hay sanidad. Como dice ese coro viejo, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. ¿Lo puede decir conmigo? Hay sanidad, aleluya, liberación, se siente Eso es cuando la palabra de Dios entra en una casa. Como dice ese otro himno. Entra en mi casa, entra en mi vida. Hermano, entró un nuevo año. Deje que la palabra de Dios entre en su casa y traiga ese orden, esa luz, esa paz de la que habla Juan capítulo 1. Dice el verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Oiga eso, hermano. No hay brujería, no hay diablo, no hay conjuro, no hay maldición generacional, no hay nada que pueda contra la luz de Cristo. Dice, la luz en las tinieblas resplandece. No importa cuán oscura esté una habitación, cuando usted enciende la luz se ilumina y las tinieblas tienen que huir. En el mundo espiritual ese es un principio. Cuando Dios dijo sea la luz, dice fue la luz. Había muchas tinieblas, muchos demonios regados, pero cuando Dios dijo sea la luz, fue la luz. Y todavía, si tú dices Cristo, ven a mi corazón, se hace la luz en tu vida. Amén. Luego, Juan continúa. Pero antes de leerle la parte de Juan que entra a hablar de Juan el Bautista, le quiero leer también Hebreos, que dice Dios, Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres y profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Fíjese, hermano, como dice acá, y el verbo se hizo carne, dice Juan, y aquí también Hebreos lo dice, hermano, Dios se hizo hombre. Él no dejó de ser Dios, Él seguía siendo Dios, pero también se hizo hombre, se hizo uno de nosotros, con una razón, ¿cuál? Llevar en sí mismo nuestros pecados. Y por eso dice acá, efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. El santo se hizo inmundo para que su luz resplandezca en nuestros corazones. Otra lectura que me encanta está en Filipenses capítulo 2, verso 5, que habla de Cristo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Continuando con la lectura de hoy en San Juan, capítulo 1, el verso 6 nos dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Fíjese, el Señor siempre va a utilizar
hombres como Juan, y eso somos tú y yo, para dar testimonio de su luz. Gente en quien Él envía su Santo Espíritu, pone su Santo Espíritu para preparar camino para el Señor. El Espíritu Santo es quien produce en el ser humano el cambio por medio de la palabra. Y entonces el Señor puso su palabra en nuestros labios, en nuestra boca, y su Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, la Biblia dice que nosotros somos como embajadores de buenas nuevas. Dice que el Espíritu Santo clama en nuestros corazones, reconciliados hoy con Dios. La palabra de reconciliación está en nuestros corazones, en nuestros labios. Y a veces nosotros nos vemos tan pequeña cosa como tan imposibilitados cuando vemos un caos tan grande. Pero la Biblia dice, abre tu boca que yo la llenaré. En este año yo te invito a que tú seas un Juan el Bautista, que sin importar cuán caído tú veas al ser humano, que abras tu boca y verás como la palabra de Dios va a obrar vida, va a obrar luz, va a obrar cambio en el caos, en las tinieblas. Aleluya. Y que le creas a Dios. No te fijes en la gente, fíjate en Dios. Y abre tu boca, dice la Biblia, y yo la llenaré, que eso fue lo que hizo Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, aleluya. Así yo quiero que tú uses tu nombre en esta hora y diga, hubo un hombre, hubo una mujer, amén, llamada Mari, hubo un hombre llamado Luis Soto, hubo un hombre llamado como sea tu nombre, aleluya. Y proclama, dice, Señor, hoy yo soy ese Juan el Bautista que va a anunciar tu palabra. Dice, no era la luz, sino para que dice testimonio. Y aquí vuelve a hablar de Cristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjese, dice que aun cuando Cristo vino, hubieron personas que no le recibieron al mismo creador del universo. Así que tú y yo, nuestra responsabilidad es predicar la palabra de Dios a alguien, es hablarle. Si alguien la recibe o no la recibe, Dios sabrá, pero nuestra responsabilidad es cumplir como hizo Juan el Bautista. El verso 14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra unigénito en griego es monógenes y habla la traducción en español es buena, unigénito. Habla de gen, del único hijo engendrado, porque hay una diferencia entre ser hijos de Dios y ser el hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y en griego existen dos palabras diferentes para eso. ¿Entiende? Pero Jesucristo es el Hijo de Dios, porque hay gente que, por ejemplo, como hay religiones que no quieren aceptar que Cristo es Dios, pero la Biblia lo dice, cuando dice, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Desde la profecía se hablaba de que Jesucristo es Dios, y Juan aquí habla de nuevo. Y los judíos saben que la palabra de Dios es Dios mismo. La Torá es Dios mismo. Y Juan dice, Él es la Torá. Él es la Torá que le fue dada a Moisés, es Él. Él es la ley. Él es el cumplimiento mismo de la ley. Es el principio de la creación. Todas las cosas son en Él, por Él subsisten, por Él fueron creadas. Tú y yo estamos vivos, respiramos. Pablo lo dijo de una manera poética hermosa. En Él somos, aleluya, y nos movemos. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Pedro lo dijo de esta manera, mas el Dios de toda gracia, aleluya, que nos llamó a su gloria eterna, aleluya. Él que nos llamó a su gloria eterna, a Él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por medio de su gracia, por medio de su bondad. Hay una alabanza muy linda que dice, unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Ese fue Jesús. Permite que Él haga eso hoy en tu vida, en tus días. Concluye el devocional de hoy diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros
y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primogénito que yo. Es como Juan se goza, es como cuando tuve una gente que acepta a Cristo y dice, ay, yo no sabía. Si alguien me había hablado antes de Cristo y Juan dice, por eso era que yo te estaba hablando de él. Eso mismo era lo que yo te estaba diciendo. El verso 16 dice, de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios te bendiga, Dios te guarde, que por medio de Cristo conozcas a Dios el Padre, que por medio de Cristo reciba luz, salvación y paz. Que tengas un feliz, próspero y bendecido año. Y sobre todo, que Cristo sea tu año nuevo. Amén. El pueblo que va para el cielo dice. Amén. Recuerde, en la Iglesia del Renuevo estamos en los 21 días del ayuno de Daniel. Saque tiempo, en este tiempo, para buscar el rostro de Dios. ¿Qué es el ayuno de Daniel? Es un ayuno vegetariano que se hace durante los primeros 21 días del mes. Concluimos con un gran retiro el 21. Póngalo en agenda, 21 de enero en la Iglesia de Renuevo. Todos los días, los primeros 21 días no se come carne de pollo, ni de pescado, ni sardina, ni nada, esos derivados de carne, nada de eso. ¿Ok? Hay alguna iglesia que no comen ni huevo, ni leche, ni nada, pero en la iglesia de Renuevo sí, nosotros pues consumimos la carne, el huevo y la leche, porque usted sabe, no todas las familias están en la capacidad de llevar una dieta solamente vegetal. Además, no necesariamente la abstención de alimentos es lo más importante en este tiempo, sino es la búsqueda del rostro de la presencia de Dios, de apartar tiempo, hermano, para llenarse de la presencia de Dios. De eso se trata. Todos los viernes tenemos vigilia en la iglesia también, así que salga para allá también a buscar el rostro de Dios. Eh, y los ayunos. Hay personas que hacen hasta el mediodía, hay gente que lo hacen hasta las 3, hasta las 6 de la tarde, según Dios ponga en su corazón. La gente que tiene alguna condición médica, siga su asesoría con su médico, no descuide tal vez su tratamiento y cosas de eso, amén. Sea sabio en este tiempo, pero busque tiempo para buscar el rostro de Dios. Amén. Hay gente que toman una semana ayunando hasta el mediodía, etcétera, de mil maneras. Usted piense, haga su propósito con Dios y márquelo. No lo deje de que, ay, yo voy a ver cómo lo... No, dispóngase desde ya y diga, tal día yo me voy 2 días para la iglesia, yo me voy un día, disponga el propósito. Amén. O me voy a levantar todos los días, hasta lo voy a hacer de tal manera. Y preséntelo delante de Dios y cúmplale. Dios te bendiga. María, ¿algo más que añadir? Amén. Dios le guarde. Shalom.